Buen día con todos. Tuve la visita de un amigo de la infancia. Crecimos juntos, amigos desde que teníamos 8 años de edad. No lo veía hace 29 años. Él también pastor. Y entre las conversaciones que me dijo fue que él fue capellán de la universidad allá en Dallas, Texas, donde ellos viven, y que la universidad tiene la costumbre de ser muy abierta a las religiones. Entonces les dan la oportunidad a un local grande, tienen un local grande que es para el servicio, para adoración, digamos así. Y que él como capellán invitaban, imprimían lapiceros, imprimían folletos, invitaban a todos los estudiantes, el primer día de clase los invitaban a participar de reuniones y de estudios bíblicos. De toda la universidad, me dijo él, llegaban 4, a veces 5 estudiantes, ¿no? Los musulmanes hacían lo mismo, llenaban el local. Inclusive tenían que separar el lugar para las mujeres, el lugar para los hombres. Inclusive la universidad instaló en el baño de los hombres y en el baño de las mujeres especiales grifos de agua para que ellos se lavan antes. Y él me decía, era una vergüenza para nosotros que nos llamamos cristianos frente a ellos que oran a un Dios falso, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos nosotros para bendecir al Señor y vamos hace 3 semanas, después de estudiar el Salmo 103, los primeros 7 versículos, luego predicó Daniel, luego tuvimos Elías el Padre, y hoy vamos a continuar con el Salmo 103 porque realmente tiene información que vale la pena. Vamos a repasar lo que vimos hace 3 semanas, ahí tienen ustedes el cuadro. Buenos días. Están ahí con arrumacos. Ahí está. Recibieron ustedes una copia de este cuadro, ¿recuerdan? Abran su Biblia en el Salmo 103. Ahí está, muy bien, Mario lo tiene en la Biblia, lo está enseñando para avergonzar a los que no lo tienen. Me parece muy bien, Mario. Eso. En el Salmo 103. Ahora, una cosa interesante es esta. Nosotros acá en la iglesia predicamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero una de las cosas importantes es que la mayoría de creyentes cuando leen la Biblia tienen lo que se llama un acercamiento popular. ¿Qué cosa es el acercamiento popular? Te sientas en tu casa un ratito, agarras la Biblia, lees una porción de la Biblia y dices, ¿qué me enseñó el Señor? Y de repente algún versículo te llamó la atención y ese es tu estudio bíblico. Y esa forma de estudiar la palabra se conoce como el acercamiento popular porque es lo que la mayoría hace, pero no profundizamos en la palabra. Y entonces lo que queremos nosotros acá en la iglesia no solamente es que estudiemos la palabra o escuchen la palabra, sino que aprendan ustedes a observar también en la palabra. Y por eso hicimos este estudio hace 3 semanas de los primeros 7 versículos. Y ustedes van a encontrar ahí que dice, empieza, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová. Si ustedes se dan cuenta, el Salmo empieza así y termina así. A partir del versículo 20, bendecid a Jehová, 21, bendecid a Jehová, 22, bendecid a Jehová, y al final bendice alma mía a Jehová. Entonces empieza el Salmo bendiciendo a Dios, termina el Salmo bendiciendo a Dios. Ahora, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Tenemos un Dios que perdona. El que sana todas tus dolencias. Tenemos un médico que sana.
el que rescata del hoyo tu vida, un Salvador que te rescata, el que te corona de favores y misericordias, un Padre que te cubre con su amor. ¿Cómo sé yo qué significa eso? Porque a la hora en que estudio, con el programa Logos que tengo en la computadora, busco otras versiones de la Biblia. Y al buscar otras versiones, otra versión me dice, ese significado, lo que dice acá, el que te corona de favores y misericordias, en esa otra versión es te cubre con su amor. Entonces uno utiliza otras versiones de la Biblia para mejorar su comprensión del texto. Luego dice, versículo 5, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él te da un poder que renueva tus fuerzas como el águila. Versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Tienes un abogado que te defiende. Y por último, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Es así, porque Dios es un guía, Dios habla, Dios te dice, Dios te dirige. Y Dios utiliza diferentes medios para mostrarte su voluntad. No es que viene un pajarito y se para en la ventana con un papelito en la boca, ¿no? No, no es así. Dios utiliza diferentes medios. Por ejemplo, una prédica, la palabra de un hermano, un consejo, un versículo bíblico. Las mismas circunstancias, abre y cierra puertas. El Espíritu de Dios que te dice, ay, no me gusta eso. Y por otro lado, sientes el impulso del Espíritu Santo. Entonces, Dios guía. Entonces aprendimos estas 7 funciones de Dios. El día de hoy, creo que por tiempo vamos a estudiar solamente del versículo 8 hasta el versículo 14. Si me da tiempo, seguimos avanzando porque es un texto, un salmo lleno de información que vale la pena. Pero en estos versículos, desde el 8 hasta el 14, hay 6 cosas que hace Dios cuando nos perdona. Y yo voy a leerlos y ustedes van a tratar de descubrirlos. Versículo 8. Dios es misericordioso, clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10. No nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ya van 3. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 5. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y 6. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hay 6 cosas acá que definen a Dios en cuanto a cuando nos perdona. Lo vamos a estudiar ahorita. Pero antes de eso, debemos entender que, ¿se imaginan ustedes un mundo sin perdón? Hace un tiempo atrás, una asociación atea en República Dominicana lanzó un comunicado diciendo que ellos no creen en Dios y que tampoco creían en el perdón, y me mencionaron un montón de cosas, ¿no? Y a mí me chocó. ¿Se imaginan ustedes un mundo donde no existiera el perdón? Donde todo el mundo solamente pensara en vengarse, que nadie perdonara. Y lo interesante es que cómo reaccionamos nosotros ante los errores de los demás. Cuando alguien comete un error en casa, hay una forma muy humana de reaccionar, que es la recriminación, ¿verdad? Te lo dije, te avisé,
que nunca me haces caso. ¿Y cómo es posible que no tengas cuidado? Se rompió, pues, se rompió, pero tienes que tener más cuidado. Pero, ¿cómo puede? O sea, yo tengo cuidado, pero se me cayó. Esa jarra me costó 50 francos. Y como que uno lo hubiera tirado a propósito, ¿no? Y se ríen ustedes porque es verdad, pues, así, ¿sí o no? Uy, todavía se señalan. ¿No? Entonces, una forma de reaccionar de los seres humanos es la recriminación. La otra forma de reaccionar ante el error de los demás es la bolsa de los recuerdos. ¿Cierto? ¿Ya ves? Igualito que en 1921, ¿te acuerdas? El 4 de agosto de 1921 a las 3:30 de la tarde, hiciste el huevo de la misma manera. Lo freíste y lo quemaste. O sea, y entonces los seres humanos tendemos a eso. Y lo chancamos, ¿ah? ¿Sí o no? Por ejemplo, estamos en una pelea cualquiera, vamos a decir, no sé, que te olvidaste la Biblia, o te olvidaste de comprar la leche, o lo que sea, ¿no? Ha pasado una semana, y estamos en el auto, y te dicen, ¿trajiste el pan o también te olvidaste? ¿Ah? Y entonces uno es la bolsa de los recuerdos. Pero ¿saben qué? El punto es que los errores son humanos. Y todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida. Algunas de ellas las recordamos, bueno, pues son errores. Pero a veces cometemos errores en la vida de los cuales nos arrepentimos toda la vida. Y a veces hacemos cosas que nunca hubiésemos querido hacer. Y una cosa importante que debemos entender es que si hay algo que el diablo quiere hacer contigo, escuche bien esta frase, si hay algo que el diablo quiere hacer contigo, es que cometas un error del cual te arrepientas toda la vida. Un error que te acompañe por siempre. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Corintios, está en el Nuevo Testamento. 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente es astuta. Cuando la serpiente quiso engañar a Eva, no se acercó a ella apareciéndose con cachos y cola. No la asustó. Se apareció como una serpiente amable, cortés, y la sedujo. ¿Entienden esa palabra? Que si el diablo quiere hacerte caer, no va a aparecerte en la calle, no te va a gritar y no te va a obligar, ¿no? No es que tú estás caminando en la calle y aparece el diablo y no te dice, ven, inmediatamente quiero que vayas a robar. Porque no funciona así. Si se va a aparecer, le va a decir, ven, en forma de mujer. Oye, Bern, qué guapo estás últimamente. ¿No? Esa barbita te queda tan bien. ¿No? Y ay, a mí que me gusta que me pique la barbita, le dice la chica. O sea, la seducción y esto es importante para que abramos el ojo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque tenemos que estar alertas. El diablo es astuto, no es tonto, es astuto. Y entonces va a usar su astucia para seducirte. Hay un texto mucho más fuerte todavía,
y que tiene que ver con nosotros. Y quiero que lo leamos. Está en Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ah? Está bien, están atentos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 22, ¿no? Quiero que pongan mucha atención, ¿eh? Está hablando de gente que son instrumentos de Satanás para destruirte, ¿eh? Es que no te van a proveer nada bueno, sino van a hacer tu destrucción. Dice así: pues hablando palabras infladas y vanas. Las palabras infladas son los halagos, ¿no? Y la palabra vana significa hueco. El típico, o sea, ¿cuál es una palabra o una frase inflada y hueca? Es cuando se te muere un familiar y la gente se te acerca y te dice, ay, mi sentido pésame. Y tú sabes que no lo están sintiendo, ¿no es cierto? Son palabras así de, ay, mi sentido pésame, ¿no? Oye, que te vaya bien, ¿no? ¿Cierto? Voy a estar orando por ti y nunca ora por él. O sea, son palabras infladas, ¿no? Palabras vanas, palabras huecas. Mira, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne, o sea, con las malas intenciones de la carne y disoluciones, ¿a quiénes? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿A quiénes están seduciendo? ¿A la gente del mundo? A los cristianos. Seducen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Notaron? Este es el objetivo del diablo. Esto es lo que el diablo quiere hacer con tu vida. Cuando el diablo se mete por delante y te dice, no, tu matrimonio no funciona. No, tienes que buscarte otra mejor. Tu mujer es mala, ¿no? Tu marido es un orangután. Hay hombres que sí te van a valorar. Esos amigos, esas amigas que te empiezan a rodear, no son tus amigos. Son los instrumentos de Satanás. ¿Para qué? Dice el pasaje acá. Dice, te prometen libertad, pero lo que quieren hacerte es esclavo de la corrupción. Cuando alguna persona comienza a insinuarte la posibilidad de un pecado así solapado, ¿no? Entonces tú ya sabes que estás en peligro. Y esto es interesante, y lo voy a decir con mucho cuidado, pero en nuestras vidas cristianas hay épocas en la vida donde caemos, donde el diablo fue más hábil. Nosotros pecamos de tontos, de neófitos, creímos y caemos. Y por eso debemos estar alertas, ¿ok? Pero ¿y qué pasa cuando caemos?
¿Qué pasa cuando te das cuenta de que has hecho las cosas mal? En realidad hay un texto en Salmo 32, versículos 3 y 4, donde David dice lo que pasa en nuestras vidas cuando caemos. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, sientes que tus huesos se van envejeciendo, sientes que no tienes fuerza, te duele hasta los huesos. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Yo sé lo que significa no aceptar la voluntad de Dios para mi vida y ver cómo Dios se convierte en casi alguien que me está deteniendo de avanzar, y yo sentirme frustrado, y lo que hacía David, ¿no? Sentir que en mis huesos envejecen día a día, en mi gemir, en mi clamor, y todo porque decidí no hacer la voluntad de Dios. Yo en el año 93 renuncié como pastor. Me cansé. Me cansé de la gente, especialmente de los misioneros americanos. Me cansé. Vi tanta cochinada, vi tanta basura que reventé. Y entonces fui a mi iglesia y dije, ¿sabes qué? No me interesa ser pastor. Quiero dedicarme a otra cosa. Quiero dedicarme a hacer negocios, ¿no? Quiero trabajar secularmente. Un hermano muy sabio de la iglesia me vino a mi casa a buscarme y me dijo, Carlos, qué bueno que tomes un año de descanso, me dijo. Toma un año de descanso. Esta época con los misioneros ha sido muy fea, se han comportado muy cochinos, así que toma un descanso, ¿no? Algunos hermanos de la iglesia se comportaron realmente como ángeles, otros no tanto, ¿no? Pero yo salí tan dolido que yo decidí dejar el ministerio. Este hermano me dijo, tómate un año, descansa. Ya, y yo dije, amén, hermano, voy a tomar un año, ¿no? En ese año Dios nos bendijo. Nos bendijo de una manera increíble. Financieramente, todo nos bendijo. Cuando termine el año, el hermano me va a buscar. Me dice, pastor, ya terminó su año. Usted fue llamado al ministerio. Dios tenía un plan para usted. Y Dios tiene un plan para usted. Dios no llama a cualquiera. Dios le ha dado a usted dones que pocas personas tienen. Y yo le dije, hermano, la verdad es que me está yendo bien, ¿eh? Así, ahora que estoy así, ¿saben qué? Ya tengo ingresos, tengo dinero para la casa, para mis hijos, para la familia. Y esa chamba de pastor, bien, ¿no? No, los ingresos como pastor, hay 3%, 5% de pastores que se han enriquecido, pero el 97% restante no tiene un sueldo decente, ¿no? Y entonces él me dijo, cuidado, hermano, si Dios lo llamó, no rechace el llamado de Dios. No, hermano, si no se preocupe, tranquilo nomás, vaya. Hermanos, yo sé lo que significa tener a Dios en contra. Algún día les voy a contar las historias. Pero yo sé lo que significa que un día le dije a Dios,
Mira, yo sé que estoy yendo en otro sentido. ¿Ya? Lo entiendo. Yo sé que estoy yendo contra la corriente. ¿Está bien? Pero déjame luchar contra la corriente y no me jales. O sea, ya tengo la corriente en contra y para colmo tú me jalas. Y son historias que, como les digo, un amigo me dijo que tenía que escribirlas. Eran cosas que él me decía, no puede ser, Carlos, tú estás en la mira. Y es porque mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cuándo terminó? Un día que me arrodillé y le dije a Dios, aunque tú me mates, en ti esperaré. Y esas fueron las palabras de Job. Ese fue el día en que yo regresé al Señor, regresé al ministerio y estoy acá. Cuando Dios, cuando uno se equivoca, te equivocas, ¿no? Pero cuando te mantienes en el error, ahí está el problema. En cambio, el mismo David escribe en el Salmo 32, versículo 5, Salmo 32, versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay un texto más precioso todavía que dice que Dios agarra nuestros pecados y cuando Él perdona, los tira en lo profundo del mar, dice. Y nunca más me acordaré de ellos. Y ahora sí entramos al Salmo 103. Y vamos a ver cómo Dios perdona. Y esto es para los que se sientan que tienen algo que Dios debe perdonar o que Dios te perdonó o cometiste un error y que durante la vida tú te sigues martirizando, ¿no? Y tú dices, ay, me equivoqué, ay, me equivoqué, ay, me equivoqué. Ya está bien, pero quiero que veas cómo te perdona Dios para que aprendas a perdonarte a ti mismo. Y el pasaje vamos a empezar ahorita y les he preparado otra hojita para que tengan cada uno una copia de lo que vamos a leer. Ahí está. Salmo 103. Cuando Dios perdona. ¿Tienen todos? Lo he puesto en el chat de la iglesia. Hay que ponerlo en el Facebook. Traté de ponerlo, pero no lo logré. ¿Alcanzó para todos? ¿Ya tienen todos entonces? Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Empezamos. Acuérdense la pregunta. La pregunta es, ¿cómo se comporta Dios frente a un corazón arrepentido? ¿Cómo se comporta Dios cuando te perdona? ¿Cómo se comporta Dios cuando te acercas a Él habiéndote equivocado? En primer lugar, el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. ¿Saben qué cosa significa esto? Que Dios es paciente con nosotros. Y si voltean la hojita, en la parte de atrás van a ver una olla. Ese es el cuadro que le entregué a todos los que llevan doctrinas fundamentales sobre la paciencia de Dios, la definición de la paciencia de Dios. Entonces, la definición de paciencia de Dios es este versículo. Tiene 4 ingredientes. La paciencia de Dios tiene 4 ingredientes. Misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Esto quiere decir que Dios, ¿sabes qué? Dios se demora en enojarse con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios es paciente. Hay una diferencia entre nuestros hijos y los hijos de los amigos. ¿Cuál es la diferencia? Que con nuestros hijos somos pacientes y a los hijos de nuestros amigos queremos matarlos. ¿No es cierto? Siempre uso la misma ilustración de mi suegra. Cuando mis hijos llegaban, estábamos en Lima y mis hijos chiquititos corriendo con sus amigos por la casa y de repente pasaba un amiguito y mi suegra. Pero que este niño no tiene padres, que quien lo agarra a este muchacho, casi ha roto la lámpara. Y en eso entra Jancito, corre y ¡pum!, rompe la lámpara. Y yo la volteo a mi suegra y le digo, a ver, dígale algo pues a Hans. No. ¿Por qué no? Porque es mi nieto. Esa es la diferencia. Es decir, con nuestros hijos tenemos paciencia. Cuando tenemos amor, tenemos paciencia. Cuando no tenemos amor, somos impacientes. Los que no han estudiado el tema de las doctrinas fundamentales, la característica de Dios de la paciencia, la pueden encontrar en el YouTube. Ahí está el estudio sobre la paciencia de Dios. O sea, en primer lugar, Dios es paciente con nosotros. Algo que quería ilustrarles es el texto que dice lento para la ira. Los que estudiaron esto se van a recordar. Lento para la ira quiere decir que tienes la nariz larga. En hebreo significa que tienes la nariz larga. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la nariz larga con la paciencia? Porque había una expresión popular, un refrán popular, así como los refranes que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? A caballo regalado no le mires el diente, ¿no? Camarón que se duerme porque tiene sueño. Entonces, todos esos refranes, había un refrán que decía, como el toro, que el toro cuando se enoja comienza a botar aire por la nariz, ¿no? Y se le pone la nariz encendida. Entonces la gente decía que la gente que tenía nariz corta se encendía muy rápido y te dabas cuenta porque la nariz la tenía roja. El que tenía la nariz muy larga se demoraba en encenderse. Y esta palabra que aparece acá, lento para la ira, cuando ustedes van al hebreo, no aparece lento para la ira, aparece, tiene la nariz larga. Era una persona que se demoraba en enojarse. Yo cuando estudiaba esto esta semana, yo le decía a Dios, bendito sea tu nombre. Saber que has tenido conmigo la nariz larga tantas veces. Porque Dios ha tenido paciencia, hermanos, conmigo. Dios es maravilloso. A la hora en que perdona, no solamente perdona, pero te perdona con paciencia. Si no tuviese paciencia, ya estaríamos en la tumba. Segunda característica está en el versículo 9, que dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. O sea que se enoja. Dios se enoja, pero no dura para siempre. Claro que se enoja. Cada vez que uno hace una burrada, Dios te mira y te dice, pero que serás bruto.
Te estoy diciendo que no lo hagas. Te lo he escrito en la Biblia 20 veces. Pero uno es burro. Y Dios te mira y se enoja, porque a Dios le molesta. Este miércoles vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Dios se enoja, la Biblia dice que se enoja. Dios se molesta cuando nos ve haciendo cosas que no lo van a destruir a Él, sino nos va a destruir a nosotros. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo? Cuando tú sabes que algo no se debe hacer porque trae consecuencias y ves a tus hijos que tercamente quieren hacerlo. ¿No es cierto? Ya como estamos nosotros viejos, ¿no es cierto? Estamos viejos, entonces, claro, hay algunos jovencitos por acá, pero la mayoría ya, ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿No es cierto? Entonces, pero nosotros que ya estamos viejos, sabemos pues, ese muchacho tiene una pinta y Dios mío, no, pues no salgas con él, le dices a la hija, ¿no? Yo sé lo que va a pasar contigo, ese es un inútil, un haragán. Pero la hija terca, ¿no? Yo quiero vivir mi propia experiencia. Y tú te enojas. Pero con tus hijos te enojas, pero no dura para siempre. A veces los hijos hacen cosas malas, o los nietos. Los nietos hacen cosas malas, y luego te miran, y te sonríen así, y ya uno se chorreó. Como los chocolates ahora con el calor, ¿no? Ya está todo blandén. ¿No les parece precioso tener un Dios que se enoja, pero que no dura para siempre? Tercera característica en el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Por su amor no nos castiga como merecemos. Y cuando hablamos de este tema, le pregunté a mi esposa, ella me dijo, ¿que no es esa la definición de misericordia? La definición de misericordia es que no recibimos el pago que merecemos. Es decir, Dios no está esperando que tú te hayas equivocado para caerte encima. Dios no nos paga conforme a lo que hemos hecho. De acuerdo a lo que mereceríamos, no lo hace, porque nos ama. Seguimos. En el versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y esto es interesante. Esta expresión, engrandeció, significa intensificó. Es decir, Dios tiene una misericordia, pero Dios la intensifica. La pone más fuerte hacia los que le temen. Hacia los que le temen. Qué cosa más interesante. Dios es misericordioso. Es verdad. Dios es misericordioso. Pero con Magali tiene más. ¿No es bonito? ¿Por qué? Porque ella teme a Dios. Dios es misericordioso, sí, con todo el mundo Dios es misericordioso, sí. Pero con Mario tiene más. Cuando lo ve a Mario, Dios dice, este necesita doble misericordia. Intensificamos la misericordia, porque él necesita más misericordia. ¿Saben qué? Amo a mi Dios, amo a Dios. Pensar que Dios me mira y dice, voy a intensificar mi misericordia porque Carlos necesita doble porción de mi misericordia. Y luego dice, versículo 12, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Saben por qué?
porque Él aleja el pecado de nuestras vidas. El perdón de Dios siempre tiene como efecto alejarnos del pecado. ¿La gracia de Dios te aleja del pecado o el pecado te aleja de la gracia de Dios? Es decir, cuando Dios interviene con el perdón, no te quedas ahí. O sea, no es que te perdona y tú continúas pecando, porque cuando Dios interviene con su perdón, también interviene alejándote del pecado. Entonces Dios, no, momento. Te perdono, pero vamos a trabajar ahí, ¿eh? Hay que trabajar en esa área, porque voy a alejar de ti todos los pecados, los voy a alejar como está lejos el oriente del occidente, el este del oeste, que son completamente separados. Así actúa Dios en nuestras vidas. Y esto es lo maravilloso, hermanos, porque la santidad es un proceso que debe ocurrir en la vida de cada creyente, no es opcional. Cuando yo me encuentro con un creyente que tiene 800 años de la fe y me dice, bueno, así soy yo, así me hizo Dios, así que aguántenme pues. No. Nadie tiene por qué aguantarte. Nadie tiene por qué aguantarte. ¿Por qué? Mientras más tiempo en la fe tienes, la santidad de Dios tiene que ser más real. Y eso se aplica en nuestro carácter. Escuchen, para Dios es más fácil hacer caminar a un paralítico que cambiar nuestro carácter. Porque el paralítico quiere ser sanado. En cambio, a veces nosotros no queremos ser cambiados. Y por eso Dios interviene, y ese es el punto. El carácter del creyente tiene que ser tal que la gente en el barrio te reconozca. Acá hay unos que son especiales. Esta gente es especial. Tienen un corazón diferente. ¿Ah? Y por último, en el versículo 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se compadece de nosotros. Cuando ustedes escuchan estas 6, vamos a repetirlas. Quiero que las digan en voz alta. La primera, voy a pedirle a Pancho. La primera. En el versículo 8, Dios es paciente con nosotros. Dios es paciente con nosotros. Hugo, la segunda. Dios es misericordioso, no se enoja. Dios se enoja, pero no dura para siempre. Tercero, Lucy. Por su amor no nos castiga como merecemos. Por su amor no nos castiga como merecemos. ¿Ah? Heber, la cuarta. Su misericordia se intensifica, se duplica sobre los que le temen. Liliana, 5. Aleja el pecado de nuestras vidas. Aleja el pecado de nuestras vidas. Evelyn, 6. Se compadece de nosotros. Quiero hacerles una pregunta. Estas 6 características, ¿tiene un Dios que se parece a un policía? No. ¿Se dieron cuenta cómo estamos equivocados? ¿Cómo podemos imaginar que Dios es un policía que está esperando, está esperando que caigas para caerte encima con el juicio? No. Yo quiero este Dios en mi corazón. Porque cuando yo me equivoco, yo quiero tener un Dios así. Yo no quiero un Dios que me aplaste, no quiero un Dios que me destruya. Yo quiero un Dios que se compadezca. Que quería, Carlos es tan burro que podemos poner doble porción de misericordia, porque este es medio sonso. De doble porción de misericordia le voy a poner a él, ¿no? Que Dios sea paciente conmigo. Que Dios no me dé el pago que me corresponde. Que tenga misericordia de mí y no me dé el pago que me corresponde. Ese es el amor de Dios. Ahora, el texto es interesante porque en el versículo que acabamos de leer dice, se compadece Jehová de los que le temen.
Y en el versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, esto de acá, lo que hemos visto, este Dios, no es un Dios para todo el mundo. Es un Dios para los que le temen. Y aquí la pregunta es esta. ¿Quiénes son los que le temen? Son personas cuyo corazón se ha conectado con Dios. En primer lugar, son personas cuyo corazón se ha conectado con Dios. Yo me conecté con Dios cuando tenía 16 años, 14, pero bien conectado, 16. O sea, mi corazón se conectó al corazón de Dios cuando tenía 16. Cuando yo le dije, Señor, te entrego mi vida y te quiero seguir. Entonces mi corazón se conectó, pero falta algo más. El corazón se conecta, pero no son simplemente los que vienen a la iglesia los temerosos de Dios. Hay muchísima gente que viene a la iglesia y que obviamente no son temerosos de Dios. Obviamente. O sea, si Dios me dice, 6 días trabajarás, pero uno es para mí, cuando alguien agarra y me dice, no, hoy día me voy a la piscina porque hace calor, está insultando a Dios, no hay temor de Dios en él. Entonces, cuando yo me encuentro cristianos que vienen a la iglesia y cuyo comportamiento no honra a Dios, sé que no son temerosos de Dios. Entonces, el pasaje acá no habla de esa gente, sino habla de esas personas que, si bien es cierto su corazón se conectó con Dios, en su cerebro hay un momento en que hace un clic. Cuando él, por ejemplo, hemos estado estudiando en doctrinas fundamentales, hemos estado estudiando los atributos incomunicables de Dios. Son los atributos propios de Dios, solo de Dios. No los que transmite a sus hijos. Dice así, por ejemplo, está estudiando y dice, wow, Dios es omnisciente. Dios sabe las palabras de mi boca antes que yo las diga. Dios sabe todo lo que yo pienso, lo que yo estoy intentando hacer. No lo he hecho, pero lo intento, ¿no? Dios sabe mis pensamientos. Dios sabe todo. Y además, Dios es omnipresente. Es decir, está en todo lugar, especialmente en ese lugar donde no hay nadie. Y yo creo que porque estoy solo puedo hacer lo que me da la gana. Ahí también estaba Dios. Entonces Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Y el día en que dice, es hora de pasar aduana, no te detiene nadie. Es decir, tu vida cambia en un segundo. Y si Dios dice, y les digo, hermanos, conozco el caso de creyentes, que Dios dijo, yo no quiero que sigas pecando, mejor te vienes. Les dio una advertencia, no hicieron caso. Les dio una segunda advertencia, no hizo caso. Y un amigo le dijo, sigue así, Dios te va a pedir la vida. Y él contestó, que me la pida. Y se la pidió. Y se la pidió y lo mataron con 27 puñaladas y lo descuartizaron. Nunca encontramos todas las partes de su cuerpo. Cuando uno es insolente contra Dios. Y entonces cuando tú escuchas, dices, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. ¿Sabes qué? Tu corazón dice, un momento, a este Dios hay que temerle. A este Dios hay que temerle. O por ejemplo, cuando estudiamos que Dios es soberano, que Dios es supremo. No solamente soberano quiere decir que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera, pero además es supremo. No hay nadie que esté a su altura, ni el diablo. No hay ningún ser humano que yo decreto y que Dios me tenga que obedecer, que yo declaro y que Dios tenga que obedecer. No, Señor. Dios es soberano y es supremo.
y que su voluntad está por encima de todo. Y entonces yo digo, wow. Y además de eso, es santo. Entonces mi corazón se descompagina y dice, ¡ay, un momento! Sería muy bueno que temas a Dios. Y cuando eso pasa en tu corazón, cuando ese temor brota, te conviertes en el objetivo de la bendición de Dios. Quiero que leamos juntos el texto del Salmo 33, versículos 18 al 19. Salmo 33, versículos 18 al 19. He aquí el ojo de Jehová sobre todos los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Sobre los que le temen. ¿Qué pasa con los ojos de Dios? Sobre los que le temen. Está sobre nosotros. Dios dice, estoy mirando, te estoy chequeando. ¿Ah? Los ojos de Dios están atentos sobre ti. Yo ahora de abuelo, me ha venido la noica. Yo con mis hijos era súper dejado. Mis hijos iban, venían, se paraban en la ventana. Yo súper dejado, pero con mi nieta no. Y a veces estoy en la casa de Hans, y está Hans, está Julia, está la abuela. Y yo veo que mi nieta está caminando sobre las piedras y ninguno la mira. Y yo digo, pongan atención, por favor. Mi nieta está caminando, se puede golpear, ¿no? Y todos me contestan, anda, atiende tú, pues agárrala tú. Así me dicen, bien malos, ¿no? En lugar de ir y responder, y el Hans se burla. Pero yo tengo el ojo puesto en mi nieta. ¿Por dónde va? ¿Qué está haciendo? Si hay algo cerca que se puede golpear. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ahí lo dejo. La próxima semana vamos a estudiar la fugaz de la vida del hombre. El versículo 15, el hombre es como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y luego hablaremos que frente a lo fugaz de la vida del hombre, tenemos lo eterno de la misericordia de Dios, porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Señor, gracias por esta mañana y por tu palabra. Padre, qué bendición eres tú para nosotros. Saber, oh Dios, que no estás como policía esperando que caigamos para caernos encima, sino que sobre los que te temen, sobre aquellos que han hecho el contacto del corazón contigo y quieren honrarte de verdad. Tu amor se manifiesta en forma de paciencia. Qué bendición, Señor. Saber que te enojas, sí, pero que tu enojo no dura para siempre. Saber que no nos pagas conforme a lo que hemos hecho. No, Señor. No nos pagas conforme a lo que hemos hecho porque tienes misericordia sobre nosotros. Y algunos somos tan burros que tú tienes que duplicar tu misericordia sobre nuestras vidas y te agradecemos porque la intensificas, Señor,
intensificas tu misericordia sobre nosotros. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, porque tener un Dios así, es lo más grande que puede tener una persona. Gracias, oh Dios, por la prédica de hoy, gracias por el estudio. Bendice nuestro corazón, aleja el pecado de nuestras vidas. Danos el perdón, pero aleja el pecado de nuestras vidas. Enséñanos a temerte, oh Padre, y compadécete de nosotros. Compadécete, Padre, porque somos humanos, somos polvo, y a veces somos tontos. Gracias. Pedimos, oh Dios, que pongas en nuestro corazón temor para buscarte. Señor, quizás en este momento hay alguien acá en la iglesia que al escuchar esta prédica quiere decirte: Padre, yo necesito que tú perdones errores que he cometido en el pasado. Padre, necesito que tengas compasión de mí, me limpies del pecado, como decía David. Te confesamos el pecado. Padre, entra en nuestro corazón, danos vida nueva. Toca esos corazones que en este momento te están pidiendo perdón y restauración. Toca esos corazones que en este momento están invitándote a entrar en sus vidas. Escúchales, oh Dios. Aquellos que te dicen: ven a mi corazón, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.